Filosofía, aquí y ahora. La sociedad de lo uno es lo más antidemocrático que existe. Estados Unidos es el centro del poder comunicacional. Para crear guerras hay que enloquecer a la población. McCarthy no crea la paranoia, es fruto de la paranoia. La centralidad argumental de 24 horas es una obra maestra del chantaje. Es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad. Para eso yo tengo que devorarme el mercado de la comunicación. Los oligopolios, a su vez, necesitan del poder comunicacional. Muchas repeticiones hacen una verdad. Crear el miedo en el seno social. No quiero ser pensado, no quiero que me piensen, no quiero ser dominado, manipulado. Quiero pensar mis propias ideas, tomar mis propias decisiones. Filosofía, aquí y ahora. Poder mediático. Los 11 principios de Joseph Goebbels. 1. Introducción a la propaganda nazi. En este encuentro vamos a estudiar una de las figuras más importantes de la propaganda. La propaganda, por supuesto, es algo que se hace para convencer al otro, abrumándolo incluso con la propaganda, de mis razones, mis motivos, y para conquistarlo. Esto va a estar muy claro porque justamente al que vamos a estudiar hoy, desde el punto de vista de la propaganda política, es al ministro de propaganda de Adolf Hitler, del Tercer Reich, Joseph Goebbels, el doctor Goebbels. El doctor Goebbels era una persona fanáticamente nacionalsocialista, era una persona muy activa, era, digamos, rengo, algo que disimulaba todo lo que podía al caminar, pero que se veía que en algún punto lo disminuía. Aunque en ningún momento se lo veía como un hombre disminuido, sino todo lo contrario, como un hombre terriblemente enérgico, con una sonrisa que no lo hacía detestable como a otros, con una gran inteligencia que aplicaba, digamos, a un régimen maligno, un régimen malvado. Es decir, es el caso típico de una gran inteligencia que se aplica al mal, es decir, a destruir a los otros. Esta es una de las mejores definiciones que yo podría dar del mal. El mal es esa actitud moral que lleva a unos hombres a destruir a los otros, a ultrajarlos, a humillarlos, a torturarlos y a matarlos en última instancia. Ese es el mal que hay en la tierra y que está en el corazón de los hombres. En Goebbels ocupaba todo su corazón, en otros ocupa una parte, o no tanto. Goebbels, como era un teórico de la propaganda, no solo era un propagandista, sino que se distinguió como un teórico de la propaganda, tanto es así que creó principios, enumeró principios metodológicos para la propaganda. Hay una frase de Goebbels que fue la que más trascendió y la que es realmente más famosa de todas las que componen el corpus de los 11 principios. Y es: muchas repeticiones hacen una verdad. Lo que significa que si sobre una comunidad se repiten muchas veces 2, 3 o 4 verdades, o una infinitamente repetida, esa repetición de una mentira, seguramente, termina siendo una verdad porque termina por taladrar la subjetividad del receptor, penetrar en ella, adueñarse de esa subjetividad, y cuando el receptor, a su vez, habla, dice esa frase tan repetida. Entonces, Goebbels tenía el afán de la repetición para la captación del contingente masivo. El primer principio
de los 11 principios de la propaganda es el principio de simplificación y enemigo único. Con esto, Goebbels quiere decir que la propaganda tiene que simplificarse hasta el punto de llegar a enfocarse en un enemigo único. O también podemos decir que en cada coyuntura un enemigo. Esto viene un poco de von Clausewitz y los estudios de las batallas de Napoleón. Napoleón decía que nunca había que atacar en bloque al enemigo, sino que siempre había que atacarlo en su parte más débil. Si uno ataca al enemigo en su parte más débil, siempre va a atacar a un enemigo débil. Entonces, este principio de Goebbels se basa en eso. Se basa en el enemigo único en cada una de las coyunturas, pero un enemigo único central. El primer enemigo único que encuentran los nacionalsocialistas es, por supuesto, el judaísmo, son los judíos. Los judíos son los causantes de todas las desgracias de Alemania. Ese es el principio de la simplificación y del enemigo único. Volvemos. 2. Principios en acción. Para ampliar el primer principio, el principio de simplificación, el principio del enemigo único, lo que hace Goebbels como ilustración es, como dijimos, el principio del judío que se roba la riqueza alemana, y también simbólicamente la esvástica. La esvástica es el gran símbolo único del régimen nacionalsocialista, a tal punto que llegan a identificarse por completo. La esvástica lleva también a otro principio único, el de la sangre pura, el de la pureza de la sangre que proviene de la pureza de la tierra. Sangre y tierra son dos conceptos que se unen para ser uno solo en la ideología nacionalsocialista. La sangre alemana es una sangre superior, la tierra alemana es la patria donde están los alemanes, y eso se simplifica todo en un principio único. El segundo principio es fundamental, es el principio del contagio. El principio de la tierra y el de la sangre son agredidos constantemente por el principio del contagio. El contagio es lo que el enemigo puede infiltrar en la pureza nuestra pureza. Y entonces aparece acá otra vez la figura la culpa puesta en la figura del judío, identificado con el piojo, con la garrapata, que penetra en la comunidad nacional para vivir a costa de ella. Es decir, el judío piojoso es el judío chupasangre, el judío mercader, que es demasiado inteligente con los negocios y por eso va a explotar a los puros alemanes, que son puros de sangre y que pertenecen a la tierra alemana. El tercer principio de Joseph Goebbels, y atención porque son fundamentales y se aplican en todos lados y se continúan aplicando, es el de la transposición. Es decir, siempre hay que echarle la culpa a alguien, nunca a nosotros mismos. Entonces, la transposición es transponer al enemigo todos los males sociales. Sin querer ser gorila, pero recuerdo que mi papá sí era gorila, mi papá me contaba que durante los últimos tiempos de Perón, un cómico famoso en esa época, Adolfo Stray, salía en una pochoneta diciendo: no culpe a nadie, si no hay pan, si no hay yo qué sé cuánto, no culpe a nadie, tienen la culpa los radicales. Entonces, todo consistía, esa es la canción Making Whooping, una canción muy conocida que canta Michelle Pfeiffer, los fabulosos Baker Boys. No culpe a nadie, tienen la culpa los otros, ¿no? Si falta esto, si no hay esto, si esto sobra y no sirve, no culpe a nadie, tienen la culpa los otros. Principio de traslación. Yo nunca tengo la culpa, aunque la tengo, pero se la traslado al otro. El cuarto principio es el principio de exageración y desfiguración. Este es un principio muy interesante. Podemos aplicarlo a la Argentina, podemos aplicarlo a toda América Latina, podemos aplicarlo a Brasil, podemos aplicarlo a Bolivia. Es el principio de la inseguridad.
Entonces, si hay un delito, yo tengo que exagerarlo tanto como para aterrorizar a la población. Si hay un delito, la exageración me permite, sobre todo si tengo los medios necesarios como para hacerlo, asustar tanto al receptor como para que un delito se transforme en 1000 delitos y el receptor termine acusando al gobierno o también a la oposición de ser el causante o los causantes de la inseguridad. Hay que atemorizar a la sociedad. En realidad, la propaganda siempre se basa en esto, la propaganda política. Si yo quiero atacar a fulano, tengo que aterrorizar a la sociedad primero, tengo que asustarla y después tengo que decirle que la culpa la tiene fulano. Entonces, esto que es el principio de traslación implica también el principio de la paranoia, que Goebbels no lo trata directamente, pero que nosotros lo vimos, que la paranoia es una herramienta extraordinaria que le permite decir a la propaganda: tengan miedo, estamos en peligro, nos vigilan, estamos en peligro, nos pueden matar, nos pueden asaltar, estamos inseguros, vivimos en medio de la inseguridad. Entre tanto, los medios, si me son afines, se encargan de atemorizar a la sociedad. Incluso se puede apelar a recursos teatrales, cinematográficos. ¿Qué nos va a pasar a los alemanes?, decía Hitler. ¿Qué nos va a pasar a los alemanes si los judíos nos roban la patria? Tenemos que reaccionar. La patria está deteriorada. Principio de traslación, la culpa la tienen los judíos. Estos son los principios de Goebbels en acción, digamos. Volvemos. 3. Bombardear con noticias, bombardear con imágenes. Seguimos analizando los principios de la propaganda emitidos por Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler. El quinto principio es el principio de la vulgarización. El principio de la vulgarización consiste en hacer que todo sea de fácil entendimiento por parte de los receptores. Todo tiene que ser fácil, todo lo tienen que entender, no hay que obligarlos a pensar porque pensar es peligroso, no hay que obligarlos a esforzarse porque se cansan en el trabajo, ¿para qué los vamos a esforzar? Entonces, sometiéndolos a cosas de difícil entendimiento. Esto es lo que llamamos idiotizar a la comunidad. Es más fácil manejar un pueblo idiota que un pueblo inteligente, siempre va a ser más fácil. Entonces hay que vulgarizarlo todo, todo tiene que ser vulgar, fácil, torpe, de modo tal que el que lo reciba quede incluso anonadado por la vulgaridad y la estupidez que se le tira encima en tanto basura, sin que se dé cuenta de ello, por supuesto. El sexto principio de Joseph Goebbels es el de orquestación. Orquestación es más o menos lo mismo que el anterior, pero es un trabajo sobre la noticia. La noticia hay que hacerla simple. No hay que largar noticias complicadas. En realidad, el régimen tiene que cuidarse, todo régimen que quiere mantenerse en el poder a través de la propaganda tiene que cuidarse de emitir las noticias que le son favorables y no las que le son desfavorables. O emitir las noticias que le son desfavorables, pero no en primera plana, en la página 20 y en página par. Y analizando los periódicos, la dimensión que cada periódico le da a una noticia, vamos a descubrir fácilmente su ideología. Esto es sencillísimo. Entonces, Goebbels dice, el principio de orquestación es hacer simple la noticia. Y el séptimo principio es muy importante. El séptimo principio es el de renovación. Siempre hay que dar nuevas noticias. Nunca hay que dar una sola, y menos si es importante. Hay que bombardear a noticias. Hay que bombardear con imágenes, con sucesivas propagandas, porque hay que impedir que la sociedad razone. Si bombardeamos a la sociedad constantemente con noticias, no va a poder pensar ninguna. Entonces, cuando se encuentra sometida a gran cantidad de noticias, todas pasan así delante de sus ojos y no puede detenerse en ninguna. Este es un principio que Heidegger,
que le sirvió mucho al nacionalsocialismo, da como uno de los elementos de la vida inauténtica. El ser, el existente inauténtico no se detiene en nada. Esto es realmente, tomémonos un segundo porque es muy profundo. El existente inauténtico, el que no quiere profundizar en nada, no se detiene en nada. Su principio es el de la errancia. Salta de una cosa a otra. Nada tiene misterio. Nada tiene misterio. Heidegger va a decir una frase muy hermosa: todo pierde su misterio. Cuando todo pierde su misterio, nada me importa. Y cuando nada me importa, nada me llega, nada me emociona, nada me conmueve. Puedo encontrar la foto de 20 cadáveres en la primera página, doy vuelta y hay una propaganda de una chica con truza y sutién, yo qué sé cuánto. Entonces estoy mirando eso. Después veo una propaganda de neumáticos, después cualquier cosa, una noticia, y después otra vez, bombardearon tal lugar y 40 cadáveres, doy vuelta. Sigo errando hasta que termino todo de leer el diario, de ver la televisión, y no entiendo nada. El mundo es un caos de incesantes noticias, de las cuales yo termino no entendiendo nada porque estoy abrumado, estoy ahogado, sofocado de tanta realidad que no entra en mi cabeza para entenderla. Esto es lo que debe hacer el régimen, dice Goebbels, con la sociedad. Debe ahogarla, sofocarla a noticias, de modo tal que las noticias sobrepasen al sujeto y el sujeto no pueda pensar una sola de las noticias. No puedo pensar ninguna porque son tantas que soy incapaz de pensar ninguna. Esta dominación como principio central de los objetivos de los medios, Goebbels la conocía profundamente. El cine le interesaba muchísimo. El cine como elemento de propaganda fue muy utilizado en la Alemania nazi. Y Fritz Lang, que es el director de Metrópolis, Goebbels lo llamó y le dijo: usted va a dirigir el cine nacional socialista, el Instituto de Cine Nacional Socialista. Y Fritz Lang esa noche se fue de Alemania porque no iba a decir que sí, de modo que huyó. Pero recuerden, muchas noticias terminan por ser ninguna. Volvemos. 4. El uno social. El octavo principio de los principios de Joseph Goebbels es el de verosimilitud. Hay momentos en que la verosimilitud de un hecho parece incontrastable. Es indudable que esto es verosímil, es indudable que esto ocurrió, es indudable que ese hecho ocurrió. Pero entonces hay que ir erosionando la verosimilitud del hecho. ¿Cómo? Añadiéndole interpretaciones diferenciadas. Hay una frase célebre de Nietzsche que dice: no hay hechos, hay interpretaciones. Bueno, cuando hay un hecho contundente, lo que hay que hacer es inundarlo de interpretaciones distintas a la que el hecho parece enunciar como única. Para que no sea única, yo tengo que emitir muchas interpretaciones diferenciadas, diferentes. Entonces, puedo llamar a distintas personas, distintos medios, y uno da una interpretación, otro da otra, hasta que se arma un vértigo de interpretaciones dentro de los cuales la verdad naufraga. Y esto es el principio de la verosimilitud de Goebbels. El noveno principio es el de silenciación, que este es un principio profundamente autoritario. Si ocurre un hecho que al régimen, al poder o a quien sea le molesta, le incomoda, hay que tratar de que haga el menor ruido posible, digamos. Entonces hay que silenciarlo para que llegue lo más amortiguadamente posible a la población. Esto no nos conviene, por ejemplo, ¿no? Vamos a tratar de que no trascienda. Esto no nos conviene, vamos a darle poco espacio. Y esta es la silenciación también. Que se relaciona un poco con lo que vimos anteriormente, ¿no? Porque la silenciación también puede ser, digamos, dominada a través de la creación de distintos hechos que distraigan al receptor del hecho que queremos silenciar.
El 10º principio de Joseph Goebbels es el de la transfusión. Y es muy importante que todo principio de nuestro sistema de propaganda, tenga su basamento en un principio esencial de la comunidad. Es decir, que no surja como algo que vino del aire, sino que se arraigue en algo profundo de la historia de la nación. Entonces va a tener más fuerza, porque ese hecho anterior va a potenciar lo que yo quiero potenciar en el presente. En lo político es mejor, porque si quiero hacer una propaganda, digamos, de izquierda sobre el martirio de la clase obrera, puedo poner imágenes de la Patagonia trágica, de los anarquistas fusilados en el sur de la República Argentina, y sobreimprimirlos sobre la muerte de algún obrero hoy. Entonces, ahí hay un principio, ¿no?, de transfusión, traslación, arraigo dentro de un hecho que ocurrió en el pasado y potencia al hecho que ocurre hoy. La unanimidad, este es el principio de todos los regímenes totalitarios. Todos tienen que pensar igual, todos tienen que pensar lo mismo. Por ejemplo, el libro rojo de Mao. El libro rojo de Mao era casi el único libro que se leía en la China maoísta. Entonces, ahí hay una unanimidad. Todos leen el libro rojo de Mao. Y a esto se le llama revolución cultural. Y esta revolución cultural se basa en un solo libro, lo cual lleva a una unanimidad total que impulsa un sentido común también total. Pero justamente de lo que se trata es de la pluralidad y distintos puntos de vista de una comunidad entera que quiere vivir en libertad. Por supuesto que el libro rojo de Mao estaba justificado porque decía que conducía a una liberación del pueblo. Pero guarda, porque muchas veces nos hablan de la liberación del pueblo y resulta que todo conduce al dominio de lo uno. Entonces, este principio de Goebbels es el de la unanimidad de Adolf Hitler propagandeado por Joseph Goebbels, que impone los principios del nacionalsocialismo en la comunidad alemana. Los impone como el sentido común. Todos tienen que pensar esto. Vamos a ser una comunidad el día que todos pensemos igual y acatemos la voluntad de nuestro Führer. Hemos dado los 11 principios de Joseph Goebbels, que son fundamentales en la propaganda política, que se siguen estudiando, que se siguen manejando, que en Estados Unidos las más grandes cabezas dedicadas a la propaganda, a la captación de la subjetividad del contingente social, al atemorizamiento de las masas, a la creación de la paranoia, al dominio de la sociedad, siempre que se está en esa tarea se recurre al doctor Joseph Goebbels. Nosotros hemos terminado con él. Chao.